Vamos a limpiar nuestro corazón para poder recibir la palabra. Quizás algunos han venido cargados, otros tristes, preocupados, no lo sé. El que ha venido contento, sin cargas, gloria a Dios. Vamos a orar un momento, ¿ya? Mientras le adoramos al Señor. Padre Celestial, en esta noche, Señor, entregamos nuestras cargas, Padre Precioso. Usted conoce, Señor, nuestras vidas. Usted conoce, Señor, todo lo que pasamos, Rey Soberano. Muchas veces te fallamos, Señor. Muchas veces herimos tu corazón, Rey de la Gloria, sin darnos cuenta, Padre Santo, aún sabiendo, Señor, de que usted todo lo ve. Precioso Rey, hoy te entregamos, Señor, nuestras cargas. Te entregamos, Señor, el dolor de nuestro corazón. En ese lugar. Y te pedimos, Rey Todopoderoso, que sea usted limpiando, Señor, nuestra tierra. Se mueve en ese lugar. Queremos recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones para poner en obra, Señor. Es aquí no solamente ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Es aquí para el tiempo se está cumpliendo, Señor. El tiempo se está cortando por causa aún de tus escogidos. Queremos, Señor, limpiar nuestro corazón, porque muchas veces actuamos como si no fuéramos tus hijos, Señor. Muchas veces, Señor amado, nuestra conducta dice lo contrario, Padre Precioso, de tantas palabras que pueden salir de nuestras bocas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Rey de la Gloria. Limpia nuestros corazones. Ay, dile, Señor, limpia mi corazón. Saca toda piedra, toda basura que hay dentro de mi corazón. Necesito que mi corazón esté limpio, Señor, para poder recibir tu palabra, que es viva y eficaz, Rey de la Gloria. Porque necesito, Señor, un cambio en mi vida. Necesito, Señor, que ese cambio sea hecho ya en mi vida. Porque sé que así no te agrado, Señor. Así soy desagradable delante de tu presencia. Y aún más que estar calentando las bancas es ponernos a cuenta con usted, Señor. Padre Santo, las heridas, Señor, me carcomen día tras día. Necesito, Rey de la Gloria, que estas heridas sean sanadas. Ahí dile al Señor. Oh Rey Todopoderoso, ten misericordia de mí, Señor. De mí que solamente soy barro, que solamente soy polvo, Señor. Y que en cualquier momento ya dejamos de existir en esta tierra. ¿Y qué será de nuestras vidas, Señor, si hasta ahora vivimos como si usted no existiera? Perdónanos, Rey Soberano. Sabemos, Señor, que los problemas son propósitos, Rey de la Gloria, para aún hallar un carácter conforme al tuyo. Pero muchas veces no lo pongo en obra. Muchas veces no lo pongo en práctica, Señor. Perdónanos. Perdona a mi familia, perdona a mi esposo, perdona a mis hijos, perdona a mi vecina. Y háblele al Señor. Perdona a todo aquel, Señor, que está siendo un obstáculo para mi vida, que me está hiriendo, Señor. Enséñame a perdonarlos, Rey Todopoderoso. Amarlos, Señor, como usted me amó, como usted me vio cuando estuve perdida, Señor. Ahí háblale al Señor, Dios Todopoderoso, porque su presencia está en este lugar. Es tiempo de que abras tus bocas y le clames a Él, le pidas a Él que haga algo en tu vida. No hay persona perfecta en esta tierra. Todos necesitamos el perdón de Dios. Y mientras que estemos vivos, tenemos que ponernos a cuentas con Él. Dile, Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, Señor, en esta área. Este es el tiempo que abras tu boca y le clames a Él. Rey Todopoderoso, ten misericordia, Señor.
de mi vida. Dios se mueve. Hay tantas almas, Señor, que se pierden, Rey Todopoderoso. Tantas almas, Señor, rumbo al infierno. ¿Y qué es lo que estoy haciendo, Rey de la Gloria? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que guardo en mi corazón, Señor? Perdónanos. Perdona mi vida, perdona la iglesia, perdona a las personas aún que están a nuestro alrededor, Señor. Enséñanos a amarlos, Padre. Enséñanos a amarlos de tal forma como usted nos amó. Entendemos, Señor, que el único remedio para todos los males es el perdón. Es el perdón. Y muchas veces nos cuesta perdonar. Por eso es que estamos enfermos física y espiritualmente. Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a perdonar, Señor. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo usted nos perdonará a nosotros, Señor? Si no somos perfectos. Si no somos perfectos, Señor. Padre precioso, haz algo en mi vida. Haz algo en mi casa, Señor. Haz algo, Padre precioso, en la vida de mis hermanos, Padre precioso. Muévete en sus hogares. Muévete en los matrimonios, Señor. Muévete en sus hijos, en su generación venidera, Señor. Porque queremos ver tu gloria. Queremos ver, Señor, al único Dios vivo moviéndose, Señor. Pero ¿cómo se moverá Dios si no le clamas? ¿Cómo es que Dios responderá si no le clamas? ¿Cómo es que Dios hará algo en tu vida si no lo buscas? ¿Cómo hallarás respuesta si no lo llamas? Oh, Rey Santo. Sé que usted hará algo en nuestras vidas, Señor. Sé que usted hará algo en nuestras vidas, Rey Todopoderoso. Sé que usted hará algo, Señor. Porque usted no deja en poco. Porque usted conoce los corazones. Usted pesa los corazones, Señor. Y a usted no le engañamos. Usted todo lo ve, lo conoce. Lo que el ser humano no puede ver y usted lo ve. Y por eso estamos muy agradecidos contigo, Señor. Porque quizás ni mi propia familia, ay, dile, ni mi esposa ni mi esposo se dan cuenta del dolor que causan en mi corazón. Pero usted sí lo sabe, Señor. Y yo creo que usted puede hacer grandes cosas, Padre precioso. Sé que usted puede hacer grandes cosas, Señor. Quiero verlas, Padre. Quiero verlas, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Agradecele al Señor y dile, Padre, sé que el proceso es difícil, pero con usted obtendré la victoria. Porque usted es fiel, aunque mi padre y mi madre me dejare, usted con todo, Señor, nos recogerá. Dile gracias, Señor. Agradecele al Todopoderoso porque Él es un Dios real. Él es el único Dios vivo que ve, nos observa, nos guía y nos guarda en todo tiempo. Gracias, Señor, porque usted es bueno, precioso Rey. Y usted nunca nos dejará, Señor. Usted siempre estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, papá, porque usted es un Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Todopoderoso, porque Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? Salude a su hermano que está al costado, dile Dios le bendiga. Qué bueno que esté hoy en la casa del Señor. Este es el tiempo para que nosotros podamos fortalecernos aún más.
en Él. Amén. Yo sé que el Señor nos habla de una u otra forma, de miles de maneras nos habla el Señor, con la finalidad de que uno llegue al camino recto, al camino del arrepentimiento, para así poder hallar la salvación. Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo más gozo? Y si no está, pues dígalo con fe. ¿Cómo estamos? A su nombre. Dale fuertes palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a hablar de un tema que se ha ido viendo durante estos últimos años, que ha ido de mal en peor. Vamos a hablar acerca del sacrificio de niños. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, sacrificio de niños. Libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 20 al 21. Amén. El libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 20. En reverencia al Señor, leemos su palabra. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Verso 20. Aún tomaste a tus hijos y a tus hijas, a quienes habías dado a luz para mí, y los sacrificaste ante ellos como alimento. Además de tu prostitución, ofreciste en sacrificio ante ellos los hijos que te di, cometiendo exceso inmorales con ellos. Gracias, Rey Todopoderoso, es tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser oidores y hacedores, Padre precioso. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Dale fuertes palmas al Señor. Amén. Nos habla de sacrificios de hijos e hijas que el Señor les dio para adoración a Él. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos le entregaron en sacrificio. En el Antiguo Testamento vemos a un dios llamado Moloc. ¿Cómo se llama este dios? Moloc. Este era el dios de los amonitas. Amén. El nombre era hebreo y significaba rey. ¿Cuál fue el significado de Moloc? Rey. Era un ídolo tan detestable que los israelitas piadosos lo llamaban Milcom, que en hebreo significaba pues vergüenza y oprobio. Vergüenza y oprobio. Este dios era mitad hombre y mitad buey. Se le presentaba con sus manos extendidas para poder recibir a los niños en sacrificio y luego ser quemados. ¿Qué opinan ustedes de esta acción? ¿Que está bien entregar a sus hijos para que ellos pasen por fuego y ser quemados? ¿Usted entregaría a sus hijos para ser sacrificados por el fuego? En la actualidad no hay un dios físico llamado Moloc, pero sí el mismo demonio con otro nombre. ¿Cuál es el nombre de este demonio? Repitan conmigo: el aborto. Salmos capítulo 13. Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139, verso 13. ¿Cuál es el otro nombre de este dios llamado Moloc en la antigüedad? El aborto. ¿Dónde lo vemos? En Salmos capítulo 133, versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 13: porque tú formaste mis entrañas, desde el vientre de mi madre me has aceptado. Que dice su palabra: porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién formó nuestras entrañas? Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre me has aceptado. ¿Están entendiendo la palabra del Señor? ¿Quién nos formó? Dios. Dios nos formó desde el vientre de mi
de nuestra madre. ¿Quién dio la aceptación de que un niño sea formado en el vientre de la madre? Dios. Sí, Salmos capítulo 139, versículo 13. Amén. Si Dios permitió que aquel niño se formara desde el vientre de su madre, ¿quiénes somos nosotros para decirle no al nacimiento de aquel niño? ¿Quiénes somos nosotros para decirle no? ¿Cuántos en la actualidad han abortado? Si nosotros vemos la suma de abortos, cada vez va incrementándose. Lamentablemente se ve más casos de abortos que sin uno darse cuenta, pues está ofreciendo a su niño o niña, ¿a quién? A las manos de Moloc. Que en la actualidad no le llaman el dios Moloc, sino lo han pintado tan bonito para que nadie se alarme al cometer esa barbaridad. ¿Qué es lo que le dicen? El aborto. Actualmente hay movimientos defensores. ¿De quién? Del aborto. Hay muchos pro abortos. Hay muchos que están a favor del aborto, diciendo que las mujeres pueden hacer con aquel niño lo que ellos quieran porque es su cuerpo. ¿Estará bien esa ideología? Si Dios formó a alguien desde el vientre de su madre, es porque aquel niño o niña iba a nacer con un propósito. ¿En dónde? En esta tierra. Hubo un caso de una mujer cristiana que vino ante mi pastor y ella le decía, tengo 4 hijos y ninguno de esos 4 hijos siendo adultos se acuerdan de mí. Yo estoy enferma y no veo a nadie que ellos puedan venir. Y le empezó a contar todo el problema que esta anciana tenía. Y le decía, yo me siento tan triste porque soy anciana y mis hijos no vienen. El pastor oró por aquella anciana. Y el Señor muestra y ve que hay 5 hijos. Y el pastor le dice, pero Dios me muestra de que usted tiene 5 hijos. Porque usted me dice que solo tiene 4 hijos. No, pastor, yo solamente tengo 4 hijos. Vamos a orar. En ayuno, el Señor le hace recordar a aquella mujer que ella en su juventud abortó a un niño. Pero antes de que ella pueda confesar aquello, mi pastor le dice, pero yo veo a uno que te trae medicinas, yo veo a uno que te pasa un vaso de agua, yo veo a uno que está al tanto. ¿Por qué me dice usted que solo tiene 4 hijos? Y esta mujer en lágrimas le dijo, en mi juventud salí embarazada y aborté. ¿Qué era lo que el Señor le decía? Que aquel hijo, que quizás ella, no sé, por su desesperación o por cuál habrá sido el motivo, lo abortó. El Señor lo iba a traer a aquel niño con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? De atender a aquella anciana cuando ella estaba enferma. Mientras sus 4 hijos no se acordaban de aquella mujer, el hijo que fue abortado era el único que lo iba a atender a aquella mujer cuando ella estaba en la nada. Y si nosotros nos ponemos a pensar y vemos en la actualidad cuántas mujeres abortan, cuántas mujeres van ya sea en una clínica o donde, no sé, tomando remedios o yendo a esos lugares donde dice retraso menstrual, abortando a hijos sin darse cuenta que quizás a aquel hijo le iba a pasar el vaso de agua, sin darse cuenta que aquel hijo iba a venir con un propósito, que era de atenderlo los padres cuando ellos sean ancianos. Y eso es lo que lamentablemente el pueblo no se da cuenta. Es por eso que a ellos se les hace bien fácil ir y abortar, ir y hacer lo malo, entregar a sus hijos ¿a qué? Al fuego. Y eso es lo que muchos de ellos no ven, porque quizás no hayan entendido, no han escuchado. Y tristemente han ido a abortar. Y aún de ellos Dios les va a pedir cuentas.
Esta mujer se puso a llorar, pero ¿qué iba a hacer? ¿Iba a resucitar a aquel niño? Lamentablemente fue demasiado tarde. Y eso es lo que sucede en las calles. Y no solamente ello, sino a causa del aborto, cuántos males se le sobreviene al cuerpo de la mujer. ¿Uno o muchos? Anteriormente los padres ofrecían a sus hijos ya nacidos en las manos de Moloch, pero actualmente los entregan antes de nacer. ¿Se dan cuenta tanta maldad? Antes ya nacidos les entregaban en las manos de aquel demonio. Actualmente antes de que ellos nazcan ya lo están matando, ya están pasándolos por fuego. Amén. Triste, ¿verdad? Si hay en la actualidad alguna persona que quizás nos está viendo y está con la idea de abortar, no lo hagan. No lo hagan, porque va a acarrear maldición, desgracia sobre su vida. Pero si ya lo hicieron, ¿qué pasará con ellos? Todo lo que uno hace va a pasar factura. Esto me hace recordar a un pastor muy amigo llamado Roberto. Él fue un ex transexual. Él en su juventud se operó, se puso senos, cadera, todo. Es más, y ganó el tema de Miss, no sé, Miss de aquel lugar de aquel país donde él vivía. Este varón, después ya de entregar su vida a Cristo, actualmente él todas las siliconas que se puso en el pecho, en el trasero, en cada parte de su cuerpo, fueron como aceites en las cuales se le venían a los pies y sufría de un tema llamado los pies de elefante. Y él cada vez que quería pararse le dolía su cuerpo porque yo le iba a visitar. Y le decía, pastor, ¿qué es lo que tiene? Y el pastor se sentaba y me decía, hija, te voy a dar un consejo. Recuerda que todo lo que tú hagas en esta tierra en algún momento lo vas a tener que pagar. Yo anteriormente me corté los genitales, me puse pecho, me puse todo para parecer una mujer. Pasaron 5, 10, 15, 20, 30 años y no me pasaba absolutamente nada. Ahora, a la edad que tengo, recién me vino debajo de la puerta la factura de todo lo que hice durante todos esos años. Y yo dije, wow. Lo abracé y me puse a llorar con aquel pastor y le dije, pastor, ¿pero qué pasa con todo lo que uno ya hizo en el mundo? Él me dijo, hija, ahora yo soy pastor, ahora tengo una congregación, pero a pesar de ser pastor y de tener una congregación me están pasando factura. Estoy pagando lo que hice en el mundo. Pasaron tantos años y recién le pasan factura. Uno está en medio del pecado, pasa un año, pasa 2 años y nadie se ve nada. No le pasa absolutamente nada y como no le pasa nada, sigue pecando, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue mintiendo, sigue matando, sigue haciendo lo malo. Como no le pasa nada, sigue haciendo lo malo y no le importa si daña a uno mismo o daña a su familia, no le importa absolutamente nada. Y como no le pasa nada, sigue haciendo lo malo. No se da cuenta que no se va a ir de esta tierra sin antes pagar su factura. Le abracé tanto al pastor y le dije, pastor, es cierto. Y me dijo, hija, yo le conté lo que fui en mi vida antigua. Y me dijo, hija, lo único, yo le dije llorando, dije, pastor, mira, yo hice esto. Y me dijo, hija, dame tu mano. Lo único que yo te puedo aconsejar ahora es que le seas fiel al Señor.
Séle fiel al Señor y prepárate para la factura que te va a llegar, porque de que te va a llegar aquella factura te va a llegar. Yo le miré al pastor y el pastor me dijo, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que pagar tu factura antes de irte de esta tierra. Para que tu factura no sea tan alta desde ya que escuchas la palabra de Dios, séle fiel al Señor y no peques más. Séle fiel a Dios y alcanza misericordia para que tu factura no sea muy alta. Porque de que todos vamos a pagar la factura de los pecados que hemos cometido, lo vamos a pagar. Y lamentablemente el pueblo, la gente no entiende y se va deliberadamente a pecar, a hacer lo malo, a ofrecer a sus hijos a las manos de Moloc, a pasar por fuego a aquellos, a entregar a sus hijos aún antes de nacer. Ese es uno de los nombres de este demonio. El otro nombre de este demonio, salido del mismo infierno, es la televisión. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando envejezca no se apartará de él. Los padres tienen la responsabilidad de instruir, guiar y enseñar a sus hijos a caminar por el camino correcto. Pero ¿qué es lo que sucede? Actualmente muchos niños se educan a través de la televisión. Los padres dejan bajo la influencia de una programación exótica, erótica, atea, etc. Ellos dejan que la televisión los eduque, los instruya y los enseñe. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que uno ve en el televisor? ¿Ve cosas edificantes? ¿O ve a hombres y mujeres desnudos, a niños besándose, a padres pegándose, lastimándose, borracho, delincuente? ¿Qué ejemplo se les da a aquellos niños? Si ellos todo lo que ven van a absorber y no se dan cuenta los padres que dejando a un niño bajo la influencia de un televisor corrompe, destruye su camino. En otro de los casos quita la inocencia de los niños. Por eso, siendo niños, están pensando en tener relaciones sexuales, están pensando en irse a tomar, están pensando en irse a drogar. ¿Por qué? Porque fue lo que ellos vieron y fueron lo que ellos adquirieron a través del televisor. En otro de los tristes casos he visto un niñito pequeño que le dice mamá, 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 mamá. Y la mamá pintándose, ya. Mamá, mamá, ya, toma. El niño coge el celular, se va a sentar y está ahí, jugando. Y no se dan cuenta los padres que a través de esos videitos, de esos juegos, hay demonios que se filtran a la vida de sus hijos. Esta mujer está bien pintándose, arreglándose todo. ¿Y qué es lo que hace? Le da el celular a su niño. Y él o ella está feliz ahí con el celular. Muchos al inicio hemos dicho, no, yo no dejaría pasar a mi hijo por el fuego, pero no se dan cuenta que al dejarle bajo el televisor, están haciendo pasar a sus hijos por el fuego. Están entregando a las manos de aquel Dios sin darse cuenta. Cuando la palabra de Dios dice, instruye al niño por el camino que él debe de andar. Si usted lo deja bajo la instrucción del televisor, va a terminar siendo como aquellos. ¿Y cómo están ellos? Perdidos.
¿Y qué es lo que ha pasado actualmente con el nuevo orden mundial? Homosexualizar a los niños, a las niñas. Y uno no se da cuenta. Mientras que papá, mamá están haciendo ahí lo que tengan que hacer. ¿Qué está haciendo el niño? Está viendo cómo entre dos dibujitos se están besando. Entre dos hombres se besan. Entre dos niñas se besan. Y no se dan cuenta que a través de aquel celular, de aquel televisor, el niño está aprendiendo costumbres diabólicas. Porque el papá, la mamá, porque tienen tantas cosas que hacer, no ven por sus hijos. Muchos de los padres, aún siendo sus hijos menores de edad, lo dejan en sus casas. Mientras que el papá, mamá está alabando aquí al Señor, no sabe si su hijo, si su hija se está masturbando en su casa, si está viendo cosas pornográficas, si se está drogando o el diablo está maquinando su mente para irse a tomar, irse con los amigos, irse a la perdición. Y no se dan cuenta. El papá feliz llega a casa, le encuentra a sus hijos santitos, que su hijo no hizo nada, cuando su hijo está peor que el demonio. ¿Hasta cuándo los padres de familia no van a entender que es su responsabilidad instruirlos por el camino que ellos deben de andar? ¿Hasta cuándo no van a tomar conciencia de qué es lo que están haciendo con sus hijos? Están haciéndoles pasar, ¿por dónde? Por el fuego para destrucción de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? El niño es grande y dice, ¿por qué mi hijito es así? ¿Por qué? Si usted tiene un hijo rebelde, un hijo en las drogas, pregúntese usted mismo. No le pregunte al Señor por qué. Pregúntese usted mismo. ¿Cómo lo crió? O en peor de los casos, ¿con quién le dejó para que los críe? Porque ahora cualquier otra persona lo cría menos los padres. Los padres prefieren dar y no aconsejar a sus hijos. Y como viven una vida torcida, no tienen ni el valor ni la autoridad como padres de llamar la atención a sus hijos. Y llamar la atención no es que usted lo va a ir y lo va a golpear, lo va a gritar, no. Es instruirlos. Es aconsejarlos para su bien. Pero muchos padres son alcahuetes. ¿Qué hacen? Que cuando papá le está llamando la atención al hijo, la mamá dice, no, mi hijito, por eso hijito tiene 30, 40 años y sigue siendo un hombre irresponsable, una mujer irresponsable. O cuando es al contrario, mamá llama la atención al hijo y el papá, no, mi hijita, no, por favor, no. Pero tienes que instruir a tu hijo, a tu hija, para que él o ella no se pierda. Si no lo instruyes, va a crecer torcido. Y va a ser vergüenza para los propios padres cuando ellos sean grandes. Lamentablemente, no todos los padres son responsables con sus hijos. Ellos creen que amar al hijo es darle todo lo que el hijo o la hija le pide. Eso no es amar, eso es malcriar. ¿O me equivoco? Amar, ¿qué es? Enseñarles valores, ser responsable, ser respetuoso. Para que ellos de grande no se olviden el consejo que uno les dio. Actualmente le das un consejo a su hija y ¿qué es lo que pasa? No quiere escucharte y dice papá malo, mamá mala. No es que sean malos, quieren lo mejor para ti. Pero muchas veces ellos no entienden. ¿Y qué es lo que hago si mi hijo no quiere venir a la iglesia? Mientras que esté bajo tu techo, tiene usted la responsabilidad de traer a sus hijos. Usted tiene que hablarle a sus hijos, no sus hijos hablarle a usted. ¿Quién es el padre? ¿El hijo o usted como papá o como mamá? ¿Cómo es que el hijo le va a dar órdenes a usted? ¿Y por qué es que le da órdenes? Porque papá, mamá no fueron responsables con ellos. Porque muchas veces el hijo se toma esa autoridad de decirle no quiero, pues. ¿Por qué? Porque no fueron quizás padres que supieron instruir a aquellos niños. Por eso es que hay muchos hijos que faltan al respeto a sus padres.
Pero ¿qué es lo que hago si los padres no estuvieron con los niños, no lo aconsejaron, dejaron que ellos anden, dejaron que la televisión los instruya? Ahora que son grandes, ¿qué es lo que hago si ellos están rebeldes, si ellos están perdidos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que usted puede hacer es doblar sus rodillas, ponerse a cuenta primero con Dios. Dejar que Dios cambie su corazón, su modo de pensar, su vida, para que después puedas tratar con tu hijo. Porque así como estás, no podrás tratar con ellos. Ellos ya son grandes. ¿Qué se puede hacer con un hijo grande ya? Mayor de edad. Peor si está perdido en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en la homosexualidad, cualquiera que sea el pecado en que ellos estén metidos. ¿Qué es lo que puede hacer? Ponerse a cuenta con Dios y rogarle, suplicar a Dios que Dios toque el corazón de sus hijos para que ellos puedan cambiar. Si usted no va delante de la presencia de Dios, no abre su corazón, no le pide perdón, no le suplica, su hijo jamás va a cambiar. Un hijo no cambia por golpes. Solo Dios lo puede cambiar. Nunca es tarde. Nunca es tarde para acercarse a la presencia de Dios. A menos que uno esté muerto. Y si su hijo murió de tal forma, pídele perdón a Dios por no ser un buen papá o una buena mamá. Amén. En la actualidad, o lo educa usted o lo educa la corriente de este siglo que está más torcida que cualquier otra cosa. Otro de los nombres de este demonio en la actualidad es la falta de educación. ¿Cuál es el primer nombre de este demonio, Moloch? El aborto. El segundo nombre, la televisión. El tercer nombre, la falta de educación. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 12. ¿Cuál es el otro nombre de este demonio? La falta de educación. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 y 17. Los hijos de Elí eran hijos de pecado. No conocían a Yahweh. 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Yahweh, pues estos hombres provocaban a ira. ¿A quién? A Yahweh. Los hijos de Elí eran impíos. No tenían conocimiento de ¿quién? De Yahweh. En la actualidad muchos padres están actuando como Elí. A pesar de conocer la palabra de Dios, no se preocupan por enseñarles el camino de Dios. Muchos padres en la actualidad aceptan el pecado de sus hijos. Muchos padres soban, acarician el pecado de sus hijos. Sabe que su hijo no está en la edad, pero le dice, voy a traer a mi amiguita. Y aquel padre, aquella madre sabe que no es su amiguita, porque ya durmieron hace tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Le arregla el sofá, le da la tele. Antes solamente era la sala. Ahora le dice, hijito, aliste tu cuarto. Si desean pueden ir a ver televisión ahí. ¿Qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde? El Señor les va a pedir cuentas aún de ello. Y no se dan cuenta que al hacer eso están pasando por el fuego. Están llevando a su hijo, a su hija. ¿A quién? A las manos de aquel Dios Moloch. Están llevando a la muerte fija. ¿A quién? A sus hijos. Por eso hay muchas niñas que a muy temprana edad pierden aún su virginidad. Cuando es un tesoro valioso. Yo tuve un líder con quien salíamos a predicar por los cerros. Y él, ¿sabe qué me dijo? ¿Sabe qué decía cuando venía un grupo de jóvenes? Nunca pierdan su virginidad.
Porque el día que la pierdan, lamentablemente, van a ser como aquel tesoro pisoteado y echado a la basura. ¿Cómo es eso? Le decía aquel líder. Y él decía, ¿sabes? El día que yo me case, le voy a traer a Lidonia y le voy a decir, ¿sabes? Yo me he guardado para ti. En mi camino hubo tantas mujeres, pero no caí. Y guardé algo tan precioso para entregártelo a ti, a su esposa. Cuán precioso es aquello, entregar algo valioso al único hombre o a la única mujer que va a vivir por toda la eternidad, hasta donde Dios permita que vivas. Pero muchas veces las jóvenes o los jóvenes, él siendo varón, se guardó. Y muchos jóvenes actualmente, ¿qué es lo que sucede? Llegan a su edad de 9, 10 años y ya tienen mujer, ya tienen marido. Y los padres, aún sabiendo que no solamente son sus amiguitos, le dicen, pasa a mi casa, pasa, toma asiento. Dios les va a pedir cuentas de ello. Y si lo han estado haciendo, ya no lo hagan más, porque están entregando a sus hijos al mismo infierno. Y si ellos mueren así, la sangre de ellos será derramado sobre ustedes por permitir tal pecado, porque Dios todo lo ve. Y eso es lo que está pasando. Lamentablemente Elí aceptaba y no decía absolutamente nada cuando sus hijos estaban haciendo lo malo, cuando sus hijos estaban pecando. Y actualmente también hay muchos padres permitentes, permisivos a todo. Y no se dan cuenta que Dios les va a pedir, a ver, ¿qué es lo que pasó con tu hijo? Por eso es que hay muchos jóvenes, como ya no saben qué hacer con tanto problema, se pierden ¿en dónde? En la delincuencia, en lo malo. Venden su cuerpo, porque no encuentran solución, no encuentran amor. ¿Y qué es lo que les queda? Hacer lo malo. Tenemos que dejar de comportarnos así como se comportó ¿quién? El sacerdote Elí, que a pesar de conocer la palabra que hizo, permitió que sus hijos anden en pecado. ¿Y cuántos padres de aquí permiten que sus hijos estén pecando? Es tiempo de pisar firme y decir no al pecado, ni de ustedes ni de sus hijos, porque el tiempo se está cortando. ¿Qué cuenta le daremos? Estamos prendiendo incienso ¿a quién? Al dios de Moloc. Estamos adorándole a él, cometiendo o permitiendo esos tipos de pecado. ¿Y estará bien adorar y servir a dos dioses? No. En la actualidad, ¿a qué Dios está sirviendo más? ¿Al Dios verdadero, único, o al Dios Moloc, que actualmente está disfrazado o está con diferentes otros nombres, pero es el mismo demonio? El otro de los nombres es el maltrato de sus hijos. ¿Cuál es el otro nombre? El maltrato de sus hijos. Hay muchos padres actualmente que maltratan a sus hijos. Los maltratan peor que animales. Y todavía le dice, uy, yo cuando te agarro, yo no lo suelto. La palabra de Dios dice, instruye al niño por donde él tiene que andar, por donde él tiene que caminar. El otro nombre es el maltrato a los niños. Les agarran, pero no los sueltan. Y muchas veces el hijo, por tanto maltrato, por tantos golpes, que optan por huir de su casa, escaparse de su casa con el primer hombre o con la primera mujer que encuentren en el camino. Y ya no volver más a casa porque por los maltratos. A algunos no les importa y los dejan morados. Ya no son el color de su piel, sino moraditos.
por tanto golpe que se les dio. Y es un demonio que se apodera aún de uno mismo para darle y no soltarlo. Son demonios influenciando aquel espacio y aquellas vidas que están rindiendo culto al dios de Moloch. Porque al darlo tanto, crea en el corazón odio, resentimiento, maldad, ganas de huir. Por tantos golpes dados. Y eso es lo que lamentablemente está sucediendo. Y yo recuerdo, porque, bueno, voy a hablar de mí, no sé de ustedes. En un tiempo yo tengo un hermano menor, que en un tiempo le di así, le pegué a él. Y en una de esas que le estaba castigando, escucho una voz, dice, no pegues a mi hijo. Y yo hice caso omiso a la voz y le di uno más. Y en esa uno más que le di, mi mano se paralizó. No pude mover esta mano. Me quedé así. Yo dije, ¿qué? Me asusté porque esto lo movía y esto no podía moverlo. Yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo mover? Y me disimulé, le dije, ya, lista tus cosas. Me fui allá y le dije, ¿pero por qué? Y nuevamente esa voz, te dije que no pegaras a mi hijo. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? No puedo mover, Señor, perdóname. No, ve y pide perdón. Yo no le dije nada a él, pero me sentí tan mal que le dije, Señor, perdóname, me puse a orar, a llorar y fui a él sin poder mover este brazo. Le dije, hijito, ven. Le abracé, le pedí perdón de corazón y recién mi mano se empezó a mover. Se empezó a mover. Yo dije, ¿qué? Gracias, Señor. Muchas veces Dios nos tiene que poner su mano para poder entender que no está bien que uno pegue a sus hijos, porque a través de su palabra entendemos que todo niño viene con un propósito. Si usted está dando duro así a sus hijos, ten cuidado, no vaya a ser que te corten o te mutilen el brazo, si no te arrepientes. Pero no me hace caso, es bien desobediente. Habla con ellos. Corrígelo con ellos. Hay formas de instruirlo, de corregirlos. Y cuando hablo de corregirlos, no les hablo de pegarle o darle duro como algunos dicen. No. Es hablar con ellos y ponerse a cuenta con Dios. Porque quizás no fueron ejemplo para ellos. Y como no fueron ejemplos como padres, ellos están siguiendo el ejemplo que les diste en algún tiempo. ¿Qué ejemplo se le está dando a los niños? ¿Un buen ejemplo para que ellos crezcan firmes, rectos por el camino correcto? ¿O estamos dándole un ejemplo para que ellos se desvíen? ¿Qué es lo que estamos haciendo con los hijos? Instruirles, enseñarles, guiarles, corregirles. Este es el tiempo que los padres corrijan a sus hijos. Corregir, no maltratar. Son dos cosas muy diferentes. Y si usted ha estado hasta el día de hoy dándole duro, pegándole, hasta algunos dejándole sin poder respirar a los niños, si usted está haciendo eso, arrepiéntase. Ya no lo haga más. Recuerda que en algún momento se te va a pasar la factura. Y no vaya a ser que cuando usted o su esposo sean ancianos, el hijo venga y les esté golpeando a ustedes. Porque eso es lo que crea en el corazón de uno. Muchos niños, ahora ya siendo adultos, han crecido con un resentimiento al corazón. ¿Por qué? Porque les pegaban de tal forma en la que ya ni su rostro se veía. ¿Y qué es lo que sucede? Crecieron con ese resentimiento, ese odio, hasta el día de hoy. Hay muchos hijos siendo adultos que no quieren ver a sus padres, porque fueron ellos los que más les maltrataron. Este es el tiempo de instruirlos a ellos, como dice la palabra de Dios. ¿Pero qué hago? Si está bien rebelde y ya es una persona adulta, pues póngase a orar. Cuando usted se pone a orar, Dios va a ir cambiando su corazón, primeramente de usted. Usted no espere que los otros cambien. Usted no espere que primero sus hijos cambien. No, primero cambie usted.
Y después se va a dar cuenta de qué es lo que sucede con sus hijos. Porque si usted le va a estar dando duro, hasta pisoteándole al niño o a la niña, ellos van a crecer con ese resentimiento en el corazón. Y al tiempo de crecer, van a tratar de tal forma como le trataron de niño a las personas que están a su alrededor. Es por eso que el padre violento que pega ahí a la mamá, el hijo también crece así, todo rebelde, todo violento, queriendo pegar a todos porque se acordó que su papá le pegaba horriblemente a su madre y se quiere vengar de tal forma. O viceversa. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras propias vidas? ¿Estamos entregando nuestra vida, nuestra familia, nuestra generación en las manos de Moloch? Ya no más. Ya no más. Es tiempo de arrepentirnos y hacer lo correcto. Amén.